Bueno, aquí estamos. Mira, cierre de edición. Cierre de edición. ¿Qué haces, Caram? ¿Cómo te va? ¿Cómo vamos? ¿Todo en Bien. orden? Nico. Horacio, querido. Buenas noches. Don Quiroga. Acostumbrado. Por ejemplo. ¿Cómo se ponen de acuerdo cuando hay internas? ¿Cómo es este tema de la interna? Todo el mundo quiere ser presidente, emperador, qué sé yo. Vas primero vos. Cartel francés, además de libros y mucha cultura, sabe de cartel francés y cómo los egos juegan. Después vamos a hablar entre todos. Pero ¿cómo es la interna del Frente de Todos? Dale. Bueno, tengo un análisis de cuál es la situación hoy en la Argentina, qué es lo que creo que se van a debatir en los próximos 4 años. Estas cosas van a cambiar, no dentro de 10 años, sino dentro de pocos meses. Y decirle claramente que vamos a bajar la inflación y vamos a mejorar las condiciones de seguridad en nuestro país. Una posibilidad es que la misma dinámica del Frente de Todos genere un candidato de síntesis o una fórmula de síntesis. Si eso no ocurre, tiene que haber paso. Las candidaturas del grupo nuestro que pretende que haya una paso nunca va a digitar a dedo, porque no hay nadie que tenga crédito para poder hacer eso, salvo que del avión de China lo traigan a Perón. Si no viene Perón, a mí no me convence nadie. Y lo que yo creo es que tiene que haber paso, no tiene soluciones. Yo tomo una decisión convencido que es lo mejor que puede ocurrir en nuestro espacio político, que democráticamente el pueblo argentino ordene las candidaturas dentro del Frente de Todos, pero no estoy para comentar los problemas, estoy para resolverlos. Tengo las soluciones, sé lo que hay que hacer, ojalá me den la oportunidad. ¿Qué planteamos nosotros? Si no hay un candidato de nuestra generación que pueda recoger el programa de Tierra, Techo y Trabajo, las cosas que venimos planteando, la cuestión de la planificación estratégica, la orientación latinoamericanista, etcétera, 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 soy yo candidato. Y si hay otro, vemos quién está mejor. Eso que decimos va a ser más o menos lo que hacemos. En el marco electoral podríamos decir que estamos frente al Dream Team. Guado no sé, está en campaña me parece, pero ¿Pero le gustaría, digamos, hacer un buen equipo? nosotros estamos trabajando con una mirada de país. Lo dije recién también, no es un problema de qué lugar ocupa cada uno. Lo primero que tiene que hacer una fuerza política es discutir qué, es consensuar un programa, es consensuar cómo se resuelven estos problemas estructurales que venimos arrastrando. Claro. Para pensar en voz alta, por ejemplo, Sofía Caram, ¿qué es lo que vamos y viendo? Yo quiero, no, él quiere, que todos queremos. ¿Cómo es la mano? Bueno, el gran dilema, ¿no? En el Frente de Todos a esta hora, a tan poquito ya del cierre de listas, que es el próximo 24 de junio. ¿Hay paso? ¿Hay lista de unidad? Si hay una paso, es una paso, como se dice, administrada, como muchos dicen, debería suceder. ¿Qué estarán hablando Máximo Kirchner, por ejemplo, y Juan Manuel Olmos en el viaje a China, en este primer viaje que hace Máximo Kirchner después de 20 años que no salía del país y un primer viaje para con un objetivo oficial en el marco de una comitiva oficial? ¿Se estará hablando parte de la solución a este dilema? Es probable también que se esté hablando, y eso le prometió, y esta es información aquí de cierre de edición, Máximo Kirchner a los precandidatos en la ciudad de Buenos Aires. Se está hablando con Olmos la definición de los candidatos en la ciudad del Frente de Todos, porque no solamente como veíamos a nivel nacional, se está dirimiendo el armado nacional, como veíamos en el informe, sino que también se está dirimiendo qué pasa en los distritos, y en un distrito tan importante como la ciudad de Buenos Aires, en donde el Frente de Todos no tiene las de ganar, pero que si no define candidatos pronto, va a ser difícil poder superar ese piso de 15 o 20 puntos que suele tener en territorio porteño. Así las cosas por ahora, ¿no? Nahuel Sosa, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Es necesario viajar a China para saber quién es quién? Y un poco sí, un poco no. Un poco... ¿De dónde sí, de dónde no? No, me parece que lo importante de China también es lo que tiene que ver con una cuestión geopolítica clave, porque esto también hay que medirlo. De mi punto de vista, hay un sector del establishment que va a seguir promoviendo corridas cambiarias de acá hasta octubre, básicamente porque es una herramienta que tienen económica, pero también de presión política, para que el Frente de Todos llegue mucho más desgastado, ¿no? Entonces me parece que este viaje es importante porque es la posibilidad, incluso con lo que se pueda abrir con Brasil vía los BRICS, de poder tener cierta espalda para prepararnos a una derecha que, de mi punto de vista, estas elecciones van a ser muchísimo más polarizadas de lo que fue en la del 2019.
Entonces, Nico. Y ahí lo que hay que decir también es que, bueno, uno de los logros del ministro de Economía en el día de hoy es básicamente estos 1.000 millones de dólares que también consigue como inversiones, y la apuesta, en línea con lo que decía Nahuel, son 2 reuniones centrales. Una con un alto cargo de China para poder básicamente garantizar, ¿no?, esto de un nuevo paquete, un nuevo tramo del swap que se lo puedan ampliar. Y la otra también con la titular del Banco de los BRICS, que es Dilma Rousseff, ¿no? Yo digo el derecho. Está el caso de Brasil, es decir, tanto China como Brasil son alternativas para no depender únicamente del dólar y de los Estados Unidos. Por ejemplo, pero yo quería preguntarte otra cosa. A mí. A vos. Bien. España te da vuelta con una derechización. De pronto alguien dice, recién hablaba con Leticia, ¿qué le pasó? ¿Qué no dio el Partido Socialista? ¿Qué le ofrece el PP, incluso la derecha del Vox? ¿Qué puede pasar en la Argentina con discursos tan extremos? Bueno, en principio habría que pensar esto que geopolíticamente ocurre. No ocurre únicamente en la Argentina, que es la derechización de buena parte del electorado. Ahora, por otra parte, hay una decepción con los gobiernos progresistas que no han podido darle al ciudadano lo que se le prometió. Hay una desigualdad enorme también en los países supuestamente más desarrollados. Entonces la derecha, que está totalmente desbozada, que dice cualquier cosa de cualquier manera, avanza y la alternativa, que me parece que lo ve muy bien Álvaro García Linera en todo lo que escribe, la alternativa sería poder ofrecer desde el progresismo, desde la izquierda, algo posible, algo verdadero. ¿Qué es lo que no se está escuchando? Porque cuando pasamos todo la interna del Frente de Todos, la pregunta es, perdón, un poco de rebeldía, Osvaldo, también. Me parece que hace falta un poco de rebeldía también, incluso en el campo nacional y popular. Él está preguntando, ¿no?, qué ofrece, pero miren lo que ofrece la oposición. ¿Vos qué decís? Diana Mondino va a ser la primera candidata a diputada nacional en las listas acá en la ciudad de Buenos Aires. Es una señal clave de lo que se viene y se espera también de Milei de acá en adelante. ¿Quiénes van a ser sus candidatos a diputados y a senadores? Mirá este tipo, por ejemplo. Tengo un video, no sé si lo tienen, del candidato a senador en Río Negro, que va a acompañar a Milei, que dice haber vivido 400 años, que se hace llamar Highlander, y que escuchá cómo lo expresa. La casta de los inmortales. Si se puede vivir para siempre, sí, dentro de un contexto físico, mental y espiritual, desarrollando la glándula pineal mediante prácticas milenarias como hay en la India y en el antiguo Egipto. El monopolio de las locuras no lo tiene el mileísmo. Entonces, hay una crisis del Estado en su capacidad de intervención, en su legitimidad, que hace que, digamos, ingresen al sistema político outsiders desde todos lados y lleguen al centro. Digo, o sea, Trump no es menos loco que este tipo. Jorge Macri, precandidato a la jefatura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, con la bendición de las encuestas. Cuando era joven, ¿querías ser jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires? Nunca. ¿No te lo imaginaste, no? No, nunca. Porque Correcto. fueron precisamente los sondeos que se realizaron en la ciudad de Buenos Aires los que determinaron que sea Jorge Macri, todavía de licencia en el municipio de Vicente López. Si yo dijera que quiero ser candidato en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué les parecería a ustedes? Bueno, no sé si usted tiene domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Primero, si le da legalmente... Más allá de la legalidad, conceptualmente, ¿cómo le sonaría que yo plantee ser candidato, siendo intendente de Vicente López, yo plantee ser candidato en esta elección en la ciudad? Cuando menos raro, extraño. Entonces, no sé por qué naturalizamos esta idea de Larreta, que ya a esta altura me suena casi a un capricho, de querer cruzar candidatos. Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, a través de sus redes sociales, publicando una larga carta. Lo que señala es que esto de alguna manera garantiza la continuidad de la gestión del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Patricia Bullrich escribió: felicitaciones Jorge Macri, te lo dije hace tiempo, eras vos. He gestionado los lugares más difíciles, ¿no? El Ministerio de Trabajo, Ministerio de Seguridad.
he estado en momentos muy difíciles de la historia argentina y he sabido resolver problemas serios. ¿Qué se está discutiendo en Juntos por el Cambio? ¿Qué tipo de liderazgo vos vas a tener? ¿Vas a tener un liderazgo administrativo, como de alguna manera es lo que, digamos, Larreta se plantea? ¿O vas a tener un liderazgo que se anime a correr los obstáculos de la Argentina? Bueno, don Nahuel, arrancamos y cuenta. Bueno, yo creo que muchas veces lo preocupante de este tipo de derechas no es solo cuántos votos sacan, sino cómo impactan sus discursos en el sentido común, ¿no? Y por lo tanto, cómo instalan agendas y hacen giros sociales cada vez más a la derecha, ¿no? Por ejemplo, la dolarización era algo que no estaba en agenda hace 2 años y hoy lo estamos discutiendo. La venta de órganos, que muchas veces parece algo como un exabrupto, ¿no? Hay un filósofo francés que decía que una sociedad tiene que discutir lo obvio, sinónimo de su decrepitud. De nuevo. ¿Cómo? Cuando una sociedad tiene que discutir lo obvio, es sinónimo de su decrepitud. Perfecto. Entonces, cuando vos tenés que estar discutiendo, por ejemplo, la pertenencia de tus propios órganos, y aunque sea esa discusión banal se instala, ya está habiendo un triunfo cultural de ese tipo de derecha. Por eso yo no comparto para nada aquellos analistas que dicen, bueno, pero Milei en las provincias le va mal, sacó 7%, pero no es un problema, igual que 7% voten ideas neofascistas, preocupante, pero el problema es cómo fue corriendo cada vez más giros sociales y fue naturalizando cuestiones en una sociedad donde el pacto democrático está roto, sobre todo a partir del intento de magnicidio a Cristina. Bueno, el dilema ahí es si discutir o no discutir, si dar los debates o no dar los debates, porque muchas veces también desde el progresismo se elige no discutir justamente para no bajar el nivel de la discusión, para no bajar el nivel de los temas que se hablan en la Argentina, pero le estás entregando terreno. Pasó con la inseguridad, pasa con la inseguridad, por ejemplo. Es un tema que hoy el progresismo no lo discute o por lo menos no propone qué hacer con la problemática del narcotráfico, de la inseguridad, que es un tema que preguntes a quien preguntes, en la encuesta que mires vas a encontrar la preocupación en la ciudadanía. María Eugenia Vidal, la impoluta, porque así aparece, ¿no? Siempre como una santa, lo nombró, cuando ella era gobierno en la provincia de Buenos Aires, a Macri presidente de todo lo que tiene que ver con el Banco Provincia. Fue presidente. ¿Qué hizo Jorge Macri en ese momento? Le dio créditos a todos los amigos cercanos y negocios de Mauricio Macri. Esto está comprobado, es decir, yo no lo invento, lo saco de la pura información. Entonces, cuando se ve que supuestamente le gana la interna a Quirós, uno lo que tiene que pensar claramente es que Mauricio Macri le torció el brazo a Rodríguez Larreta y pone a alguien que tiene su apellido para que le cuide, bueno, sí, es una derrota. sus negocios. Es una derrota y sus intereses. para Horacio Rodríguez Larreta en su interna. Es una derrota. Sí, pero bueno, las encuestas todas de intención de voto le medían más a Jorge Macri que a Quirós. Igual yo esperaría un poco también con esa línea de análisis, porque también, si bien es verdad que pierde a quien propuso él con Quirós, después también hay un acuerdo que sigue estando vigente con Martín Lustó. También dejar un poco que corra esa estrategia del PRO más duro y que haya lugar para Lustó. Y ojo, ahí entra en juego alguien que todavía no apareció sobre este tema, que es ni más ni menos que Lilita Carrió, que en una de las últimas elecciones sacó en la ciudad de Buenos Aires 54%, lo apoyaba a Quirós, y ahora si no está Quirós te lo apoya Lustó sin lugar a dudas. Tampoco el mecanismo de las encuestas está bien lo que dice él, está muy bien lo que dice, pero el mecanismo de las encuestas no puede de ninguna manera elegir un candidato porque tenga más encuestas que la ella otra. tiene datos de internet. No puede ser. A ver, ¿qué datos tenés? A mí, yo prestaría atención también porque recuerdan muchos lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires cuando el Frente de Todos no se manifestó a favor de Martín Lustó en aquella elección en la que Horacio Rodríguez Larreta jugaba en la ciudad. Muchos decían, 2015. Tal vez Macri no era presidente si Martín Lustó ganaba la ciudad de Buenos Aires. Y si el peronismo se jugaba en la ciudad en aquella contienda, en aquel mano a mano por Martín Lustó. Estuvo muy desorganizada esa campaña igual, muy desorganizada. Ahora, lo que suele suceder también con el peronismo en la ciudad, que también hay una disputa. No tiene territorio. Ahora, muchos decían, che, el peronismo no recorre la ciudad, no quiere ganar la ciudad. Pero fíjense en Misiones lo que le pasa al radicalismo para poder ganar también. Es muy difícil para una oposición ganar cuando los oficialismos gobiernan hace mucho tiempo un distrito. Esto es así. Vayas al lado de la grieta que vayas. Ahora, la ciudad de Buenos Aires se está dirimiendo, tiene ahí, se sacó una foto, Santoro con Matías Lamens, y ahí se está dirimiendo la cuestión de hay acuerdo entre quien tiene la mayoría accionaria del peronismo en la ciudad de Buenos Aires, tenés a Juan Manuel Olmos ahí, por eso yo lo mencionaba,
Tenés a Máximo Kirchner, por eso mencionaba, porque la Cámpora también está tratando de empujar a Mariano Recalde, que es su candidato en la Ciudad de Buenos Aires, pero sin embargo ya mandaron a imprimir, ya está en imprenta el programa de gobierno de Lamens y Santoro, o Santoro Lamens, habrá que ver quién logra encabezar ahí. Vos hablaste recién Empezaron a laburar. de negocios. ¿Vos tenés ahí una síntesis sobre negocios en China? A ver, dame. Por ejemplo, conclusiones, las primeras horas, el crédito de los 1.000 millones, que la represa y, por ejemplo, a ver. Bueno, a ver, hay dos cosas para destacar de la gira del ministro Massa. Por un lado, la búsqueda de obras de ejecución de infraestructura que estaban pendientes, por ejemplo, algunas están en marchas, pero hay que acelerar, como las represas hidroeléctricas en Santa Cruz, el Belgrano Cargas, la posibilidad de que China participe en el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner, o el AMBA 1, que es un cable de alta tensión en la zona del AMBA. Por un lado esas obras, y por otro el financiamiento, que a su vez se divide en dos partes, la posibilidad de que China amplía y permita usar el swap de monedas para importaciones o fortalecer reservas, y en el Banco del BRICS que haya una línea de financiamiento, sobre todo para que Argentina pueda importar desde Brasil sin ser socio directo ni del BRICS ni del banco, con esa línea de financiación. Eventualmente China es el principal socio de la Argentina, a la par que Brasil, y muchas de nuestras importaciones vienen de China. Al no tener tantos dólares disponibles, esos yuanes se van a usar para esas importaciones, y en el caso del BRICS se usarían para las importaciones desde Brasil, y alivia el uso del dólar, o sea, le quita a la Argentina el peso de tener que usar esa moneda que tanto falta. Creo que es importante, se sabe que la relación de Kirchner y de Massa es fuerte desde que empezó el Frente de Todos. Va a haber tiempo para charlar de cuestiones de la política interna, solamente en el vuelo, que dura casi 24 horas, de ida y de vuelta van a negociar cosas, estoy seguro, de la fórmula presidencial. Y respecto de China, es una señal que el gobierno, todos los sectores del Frente de Todos, tanto el kirchnerismo como los otros sectores, avalan la necesidad de tener en China un socio estratégico, así que me parece muy importante la presencia de Máximo allá. Ahí estaba viendo la foto, Bacanar Baja, nuestro embajador, Máximo y Massa. Yo digo, el tema de las monedas, también tiene que ver con, no con lo ideológico, pero sino abrir el juego, aparte del amigo Washington. Bueno, desde 1950, cuando Estados Unidos, su poder deja de ser el oro y pasa a ser el dólar, y cuando pasa a ser el poder monetario y necesita que los países comercien en dólar, y por lo tanto es la manera que tiene, de alguna manera, de practicar cierta lógica hegemónica. Pero cuando te rompen las reglas de juego... Y ahora vos fíjate qué curioso, yo pensaba, ¿no? Los libertarios que te hablan de la dolarización, ¿por qué no te hablan del Bitcoin, no? Porque no hay nada, sería mucho más liberal que planteen un Bitcoin en la cual no hay intermediarios, ¿no? En un punto, por lo menos, está bien, hay quienes cuestionan eso, el pero Estado no te cobra impuestos. el Estado no te cobra, que estar planteando la dolarización, que es decir, una moneda que de alguna manera vos terminás mucho más sujeto, ¿no? Pero bueno, creo que hay también algo que se me viene a la mente, sobre todo con lo de China. No dejemos de darle importancia a que el último encuentro de la CELAC apareció, por lo menos como tema, la posibilidad de recuperar una moneda del sur, ¿sí? Claro. De Sucre, ¿no? ¿Se acuerda que se habían hablado en su momento, cuando estaba Chávez, y se volvió a recuperar una agenda que, si bien uno dice es incipiente, por lo menos empieza a aparecer la lógica de, bueno, utilicemos otros mecanismos que no sean el dólar para determinados comercios. ¿No? Un euro como un euro latinoamericano. Bueno, hoy Lula habló de eso. Hoy Lula en el sur habló de eso. Hoy necesitan una moneda en común Argentina y Brasil para poder negociar. Hablando de otra cosa, Uñac, gobernador de San Juan, dice que la Corte o una instancia judicial, todo es inconstitucional. ¿Tenés algo? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Un pañito, dame el pañito y con ese pañito hablamos. ¿Cómo es eso de la inconstitucional? Ahí lo tenés a Uñac. Desestiman, ¿no? Quieren que este señor sea nuevamente gobernador. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo tengo que hay leer? un dictamen de la Procuración, Horacio. Eduardo Casal, perdón. Horacio, Jorge, Eduardo. Sí. Hay un dictamen de la Procuración. Casal lo que dijo es que para él es inconstitucional que Uñac vaya por una reelección en la provincia de San Juan. ¿Qué es esto? Es un dictamen del procurador, que es el procurador ante la Corte. No es menos, pero no es vinculante. La Corte puede tomar su decisión, toma o no la opinión de la Procuración, pero no es vinculante. El jueves hay reunión de acuerdo, puede llegar a haber
alguna novedad por parte del máximo tribunal respecto de la cuestión de fondo de San Juan, porque recordemos que suspendió la elección por una cautelar y ahora tiene que resolver la problemática de fondo. Diga. Yo entiendo claramente que el jueves algo va a ocurrir de parte de la Corte. Tiene que pasar. Ahora bien, cuando se habla de los intendentes o cuando se habla de la Corte, es exactamente lo que dijo Cristina Kirchner. Es decir, van por el peronismo. No es que están discutiendo una cosa, la otra, una coma de la Constitución. Van directamente por el peronismo. PRO en la ciudad de Buenos Ese es el Aires? punto central. 16 años. 16 años. Va camino a los 16 años. Me parece acá interesante con esto que estás diciendo, Osvaldo, y hay un tema que tenemos que también ponerlo sobre la mesa para debatirlo y tenerlo presente, sobre todo en casa y nosotros acá, y que atraviesa todos los temas, que es... Hay un dato que es que muy probablemente del viaje a China se vuelva con parte de las listas armadas. Algo de lo que decía recién Sofi con la ciudad de Buenos Aires. La información que tenemos también es que en la provincia de Buenos Aires y en el resto del territorio nacional algo de eso va a pasar. Por eso también la presencia de Cecilia Moró, una mujer importante del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires, también de Olmos, ¿no? Dirigente histórico del peronismo porteño. Y Massa viene diciendo algo que es... Para ordenar la economía hay que organizar la política. Entonces, me parece que lo que tenemos que tener de acá una semana es el orden de la política. Si no tenemos ese orden, le seguimos dando lugar al debate de la ultraderecha. Vuelven el domingo. Le seguimos dando lugar a otras cosas. Vuelven el domingo, después del domingo, Fíjate, raíz de reuniones. El domingo, precisamente pasado, Fontevecchia le hace una entrevista muy larga a un pope de la economía mundial. Y dice exactamente lo que dice Nico. Economía, política, economía. Si no hay política, no hay sos economía. Un huérfano. Cerrámelo como quieres. No, a ver, un poco recupero lo que decía Sofía antes. Bueno, ¿cuáles van a ser las banderas que van a tener los progresismos para ir a enfrentar a esta ultraderecha? ¿Y qué es un progresismo hoy? Progresismo, peronismo, izquierda, dije lo de los bueno, hoy ismos, estaba escuchando, pero por decir una manera, segundos. Sí. Hoy entrevisté a Romina del Pla, que está peleadísima con la Bregman, no quiere saber nada con la Bregman. Entonces, todos se rompen entre todos porque cada uno quiere un pedacito. Sí, yo creo que desde mi punto de vista ahí el eje tiene que ser trabajo, producción y democracia. Trabajo, producción y democracia. Me parece que tiene que ser los ejes, creo que el Frente de Todos también tiene que cambiar de nombre. Tiene que el programa, Cristina ya dijo 4 ejes en Plaza de Mayo. ¿Grabois está ahí? ¿En dónde? En algo de lo que estás imaginando. Sí, Juan hizo un lanzamiento hace poco y obviamente que tiene un esquema, es muy importante, sobre todo en términos generacionales, parte de los hijos de la generación diezmada. Y Cristina, recordemos que en Plaza de Mayo dijo 4 cosas, dijo alianza público-privado, FMI, Pacto Democrático y Justicia, ¿no? Fueron como los 4 cimientos del programa. Fue suficiente que el día de ayer le dijeran, mira, la Revolución Federal son 3 tipos nada más. Todo el resto de la conspiración acá no juega. Bueno, hará falta más contundencia y rebeldía entonces en el debate que hay que plantear sobre esto, sobre todo cuando se habla en términos de justicia, en términos también de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Quizá también lo que está en debate es esto de, bueno, de quién es la rebeldía, quién plantea los temas que hoy preocupan a la sociedad y de también cómo interpretar a la ciudadanía, porque digo, la justicia hoy queda lejos también como... Vos sabés que, perdón, una cosa, ahora, lo que decía Nico, nosotros hace poco hicimos una investigación sobre jóvenes que votan a Milei, junto con Flaxo y con Argentina Futura. Bueno, se me dio que lo que empieza a dar, cuando haces una investigación cuanti y cual y que es interesante, es que no es un voto duro ideológico. No, no lo es. Es decir, pueden votar a Milei, pero están de acuerdo con el medio ambiente, están de acuerdo con la UBA. Claro. Es decir, no es la extrema derecha, suponete en Francia, de Le Pen, donde es una extrema derecha pura y dura, hay convicciones, vamos. No todavía. Entonces, no todavía. Por eso creo que se puede disputar ese voto. No cuando él hablaba de la rebeldía, yo ahí creo que hay un tema, ¿no? La pandemia, si bien siempre parecía que a veces feo traer la pandemia, pero hay que traerla, hizo que sea muy difícil la rebeldía, porque la rebeldía era cumplir las normas. Por ejemplo, ¿entiendes? Y las derechas crecen, Milei, cuando empiezan con la idea de, bueno, la infectadura, no quiero que el Estado me diga nada. Bueno, ahora la gran audacia que tiene que tener un proyecto popular es decir, bueno, ¿cómo repone la rebeldía a su lugar natural? Entonces, la rebeldía hoy, ¿cuál sería? Profundizar la democracia y asociar a la democracia como democracia política y democracia económica, porque muchas veces reproducimos la lógica liberal que separamos la democracia como si fuese solamente la cuestión electoral y no vinculamos la democracia con democratizar los poderes fácticos. ¿Qué es lo que ocurrió?
que es lo que ocurrió Eso es clave, en el gobierno que al frente de todos. el mango en el bolsillo, ¿no? Digo, que es no clave. se pudo hacer eso. En un Directamente minuto, no se pudo. Chirola, que nos queda. Provincia de Buenos Aires, más allá del frente, que Kicillof y no Kicillof. Los Juntos por el Cambio, ¿qué quieren hacer ahí? Bueno, ahí ya hay un candidato que responde, Horacio Rodríguez Larreta, a gobernador, que es Diego Santilli, y un candidato confirmado por Patricia Bullrich, que es Grindetti, que es el actual intendente de Lanús, aunque está de licencia porque está en Independiente, va a tener que tomar licencia en Independiente para ser candidato. El problema allí es que no va a haber lista de unidad. Esta famosa B de, bueno, van todos con un mismo candidato, con los mismos candidatos abajo y arriba disputan, bueno, no. ¿Y Kicillof juega para el frente? Esto en Juntos por el Cambio. Y en el Frente de Todos se está discutiendo algo similar, ¿no? De, bueno, si hay paso en la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo quiere Victoria Tolosa Paz, ¿se va con los mismos candidatos o cada uno tiene que armar su propia lista en los 135 distritos? Aparentemente. Parece que ese es el mensaje que enviaron desde el kirchnerismo a quienes quieren una paz. Aparentemente Kicillof se queda en provincia. Por ahora se queda en provincia. Busca la reelección. Desde el entorno de él siguen diciendo hasta hace media hora que siguen apostando por la reelección. Y te sumo algo, Horacio, con esto que decía recién Sofi. Patricia Bullrich le está queriendo plantar a Santilli un candidato por distrito. ¿Y la Moró va a acompañar a alguien? ¿A quién? Cecilia Moró va a acompañar a alguien. Ahora está en China, acompañó. Ya lo sé. Ahora va está a acompañar a un acompañando. gobernador, a un presidente. Faltan mujeres, ¿no? En esta danza de nombres. Faltan muchas mujeres en esta danza de nombres. ¿Quién sabe? Malena Galmarini. En esa ecuación a Malena y a Cecilia Moró, a las dos. Victoria Tolosa Paz. Tolosa Paz. Antes de irnos, decí lo que quieras. Bueno, saludos a la vieja. ¿A qué quieres mandarle saludos? ¿A quién quieres mandarle saludos? A mi hija Vera. Claro. Ahí está. ¿Te está viendo, Vera? No sé, espero. Bien, ¿cómo le mandas saludos? Qué lindo nombre. Bueno. No, a ver, me parece que es importante recuperar esta idea de que estamos en un momento de transición. Yo creo que el Frente de Todos hay que pensarlo en 3 etapas. Sí. Una etapa fue del 2019 al 2021, donde el centro fue el tema de políticas de cuidado. Del 2021 al 2000... Y me voy. Vos ya te vas, tuvo que ver más con la parte económica, y me parece que hay una tercera etapa que tiene que ver con la posibilidad de ser competitivo. Y nos fuimos. Te mando saludos a vos, que sos fiel a la pantalla de la televisión pública y en Cierre Edición. No te vayas. Aquí estamos.